Hola mis corazones, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente aquí a Conciencia con Yola en la sección de Platicando con Yola, pero ya saben que es Platicando con Sandra y Yola más bien porque últimamente tenemos muchos videos juntas. Y estoy muy feliz y contenta otra vez de recibirte, San. Vamos a hablar hoy de un tema que la semana pasada, bueno, el video pasado lo estuvimos manejando, que fue de lo del duelo, pero hablamos una parte de la cuestión biológica, que es lo de la transgeneracional, ¿no? ¿Qué es? ¿Cómo se come? ¿Para qué funciona? ¿Qué implica? Pues vamos a irla como separando porque es un tema tiene muchos temas, muchas ramificaciones, ¿no, Sam? Sí, hola, pues mucho gusto estar aquí de nuevo contigo, Yoyola, y con todos los que nos ven. Y Sí, sí, bueno, el transgeneracional es algo, que se ha estudiado muchísimo porque además tiene impacto en muchas áreas y están desde libros como Esto a mí no me toca, ya. o el de Ay, mis ancestros. O sea, sí se ha escrito mucho de esta parte de qué pasa con los ancestros, las constelaciones familiares. Oye, hablando de eso de constelaciones, que hay una serie en Netflix que si no la han visto, corran a ver, que es Mi Otro Yo, que precisamente habla un poco de este tema de lo que estamos platicando Sandra y yo ahorita. Entonces, para que le entiendan un poco, porque aparte es de un punto de vista no de la parte de la América, sino de allá de las Europas y de las Asias, que todavía es un pensamiento totalmente a veces diferente a nosotros, ¿no? Sí, y entonces, bueno, o sea, desde la genética, ¿no? Desde la genética ya a nivel científico, Ujú, digo, hay muchos estudios, ¿no? ujú, Por ahí, de uno muy interesante de las generaciones que han pasado a ujú. raíz de un ataque en África, de una comunidad, y cómo la séptima generación sigue presentando síntomas de estrés ante estímulos similares, aunque ellos nunca vivieron la matanza. Entonces es muy interesante ver todo lo que se pasa a través de los genes y de eso se trata el transgeneracional, o sea, abarca todo lo que somos, ¿no? O sea, Ujú. pensamiento, creencias, emociones, conductas, interrelaciones, o sea, es prácticamente pues, somos un todo, ¿no? Nada más Sí. somos carne, ¿no? O sea, somos de todo y además, pues sí, tiene implicaciones también a nivel orgánico, ¿no? En los órganos, Ujú, ujú, ¿no? ujú. Entonces, Híjole. bueno, pues es un de- tema súper interesante porque Ujú, además sí se pasa, ¿no? Entonces claro, tiene muchas implicaciones. claro, porque muchas veces no entiendes por qué te pasa algo, por qué estás en una situación, por qué estás viviendo ciertas cuestiones, o por qué dices, ¿por qué siempre me pasa lo mismo cuando tengo una relación amorosa, ¿no? Por ejemplo, este es un ejemplo, ¿no? O sea, y son los mismos pasos, pasa el mismo paso, A, B, C, D, y al final, ¡pum!, truena. Y no entiendes por qué no truena, porque es que no estás comprendiendo que a lo mejor tu tatarabuela, tu bisabuela, o tu abuelo, o tu primo, o tu tío abuelo, o quien sea, Ujú. vivió una situación que lo llevó a un grado de mejor aquí, o se pasó algo muy grave, muy fuerte, hasta una muerte o algo que rompió el lazo de la familia o que simplemente sucedió una situación muy crítica, muy fuerte de estrés, ¿no? Algo muy Claro. estresante. Y en ese momento, las células de esa persona, si estaba embarazada, no embarazada, o es hombre, mujer, y luego embarazó a alguien o se embarazó, se lo pasó a ese bebé. Y ese bebé ya trae las células de los otros bebés, entonces de las siguientes generaciones, ¿no? Sí, o sea, fíjate, y además es un tema muy de biología porque es algo que hacen todas las especies. Nosotros también somos una especie en este planeta, ¿no? Ujú, Entonces los árboles lo hacen, las plantas lo hacen, los animales lo hacen. Tú a las siguientes generaciones les mandas un paquete de información sobre todo de estas cuestiones de supervivencia. ¿Por qué? Porque pues, es la evolución, ¿no? Entonces tienes que darles como las herramientas a la siguiente generación para que sobrevivan, ¿no? En el ujú, caso de las plantas, una plaga, en ujú, el caso de los animales, enfermedades, igual que nosotros, ¿no? ujú, O sea, en realidad lo que estás pasando es como un paquete completo. Entonces, ujú. dentro de ese paquete viene mucha información
respecto al cómo tus ancestros sobrevivieron a ciertas situaciones. Y Claro. más que a los hechos en sí, a cómo lo vivieron. Que eso es bien importante que lo entendamos. O sea, porque muchas veces, ¿no? Dicen, no, es que presentí esto, soñé esto y entonces así fue. No. Una cosa es cómo lo vivió y otra cosa es los hechos, ¿no? O sea, tú Ujú. puedes, por ejemplo, ahorita en la pandemia, ¿no? Hay gente que se sintió obligada a quedarse en su casa y hay gente que no lo vivió así, o sea, fue así de, pues súper bien, ¿no? En mi casa, es donde me siento a gusto. No siento que nadie me obligue, ¿no? Pero Ujú. bueno, está bien, me puedo quedar en mi casa. Entonces lo vives de forma diferente, la información se pasa diferente, Claro, ¿no? Hay claro, claro. familias que tienen, por ejemplo, en la parte orgánica, tienden más a enfermedades respiratorias. Otras son más del estómago, otras son más a la gastritis, otros son más a ataques de angustia. O sea, ¿por qué? Pues porque hay información ahí, ¿no? Ahora, esta parte del transgeneracional, hasta en psicología se arman los famosos árboles, porque tiene un impacto, porque necesitamos ver cómo se repartió la información, ¿no? En constelación, todo lo que estás viendo es cómo se reparte la información. Entonces, hay Ujú. muchas teorías que han salido que nos ayudan a ver cómo vamos a tratar esto. Entonces, por ejemplo, en biodescodificación, cuando se hacen estos árboles, ¿no? Se buscan, por ejemplo, los dobles. Antes se hacía por números, o sea, si tú habías nacido en tal y tu ancestro en tal, entonces podía ser doble. Ahora ya más bien se ve la información, ¿no? Ujú. Muchas veces es muy implícito, ¿no? Como que te pongan el nombre de la abuela. ¿Qué Ah, quiere decir que te pongan el nombre de la abuela? ya. Quiere decir que tus papás están esperando de ti, ¿no? El amor de la abuela. Claro, o sea, es como replicar a la abuela. Por eso se llaman dobles, ¿no? O O sea, a por una ejemplo, persona que sentí que hay una querías imagen en mucho. en mi lado. O sea, por ejemplo, mi abuela era Yolanda Isabel, mi mamá es Yolanda Emma y yo nada más soy Yolanda. Entonces, eso tiene una implicación, porque además, pues imagínate la carga emocional que se va pasando, porque es como un espero que tú llenes ese amor, ¿no? ¡Qué paquetote! Sí, claro, ¿no? O eso que no hizo el otro, ¿no? Entonces, sí, claro, es todo un tema, porque es una proyección misma de los deseos, ¿no? Y de lo que esperas de los hijos. Entonces, claro, tiene una repercusión y por eso se llaman dobles, porque entonces la identidad, ¿cómo te repercute? Pues hay muchas formas, pero por ejemplo, ¿no? En cuestión de la identidad, me cuesta trabajo saber quién soy. ¿Qué implica eso? Que a lo mejor me va a costar trabajo tomar decisiones, porque siempre voy a tener dos caminos, el que me pusieron y el que yo quiera. Entonces voy a estar siempre como entre estas disyuntivas. Me va a Ya costar entendí. trabajo decidir. Sí. Ahorita estoy Este, entendiendo eso. O sea, sí, a claro, mí luego me hasta en el cuesta, lenguaje, de verdad ¿no? que a mí sí a veces de repente tomar una decisión es, o sea, lo hago, no lo hago, sí lo hago, y si no lo hago, ¿por qué lo hago? ¿Para qué lo hago? O sea, sí me cuestiono muchísimo, Sí, ¿no? o el qué van a decir los demás, porque Ay, estamos sí. al pendiente del tengo que cumplir, ¿no? Con sus expectativas. Entonces eso me jala y es algo inconsciente. O sea, la idea de esto es que salga al consciente para que tú digas, a ver, espera, ok, ya entendí de dónde viene, pero ahora voy a ponerle orden, ¿no? Claro. ¿No? Voy a elegir en base a lo que yo quiera. Entonces, pues voy a tener que estar consciente, ¿no? De no Ujú, hacerme historias, porque ujú. lo único que voy a hacer es seguir reforzando el tengo que darles gusto, ¿no? Sí. Híjole, qué Sí, o por fuerte. ejemplo, hasta en el lenguaje, ¿no? Estas papás que les dicen mamá o papá a sus hijos, mamita o papita. Eso, ahí hay pues te digo, se proyecta, ¿no? Si te pone el nombre de la abuela, te dicen mamita, pues no te están viendo a ti, están viendo a su mamá, ¿no? Miércoles. Claro, y eso implica desplazamientos, ¿no? O sea, que inconscientemente te forces a ser alguien que no eres.
Entonces te vuelves la mamá de tus papás, por ejemplo, ¿no? Así Entonces, es. sí tiene un impacto esto del doble, ¿no? O Ujú. quiero que sustituyas, ¿no? A alguien. O sea, sobre todo si se habla de muertos, pues eres una reposición, por así decirlo. Entonces, claro, lo que te cargan como reposición, pues es esta, ven a calmar el dolor de la pérdida, ¿no? ¿Sí? Sí, Ven a tiene como devolvernos, lógica, claro, y entonces la persona carga con esto, ¿no? pero lo carga inconscientemente, o sea, Sí, no lo sabe hasta que quiere no, darse cuenta, o sea, cuando uno va aprendiendo y entendiendo, pues, o sea, ¿por qué estas cuestiones de la vida? Por eso estamos aquí, mis queridos corazones, y porque, porque esto, si a mí me lo habían dicho de niña, yo les hubiera, o sea, me hubiera volteado y me hubiera ido a jugar, seguir jugando, ¿no? Pero ya ahorita que soy una persona que estoy en la búsqueda de mi entorno, mi destino, lo que yo soy, mi esencia, pues sí, te topas con varias cosas que dices, ah, espérame, o sea, no, o sea, sí ya te vas dando cuenta que la carga afectiva y la carga emocional, inconscientemente que a veces lo hacen porque ahorita se me estaba viniendo a la mente, ¿no? Que normalmente los hombres tratan de llamar a su primogénito como ellos para que la descendencia continúe, pero no están entendiendo, ellos lo están entendiendo de que es que mi orgullo, mi nombre, mi apellido, ¿no? Pero aquí no están entendiendo que la carga que le están poniendo a esa persona por ponerle su mismo nombre. sí, sí, claro. O sea, y te digo, y que esto, sí hay que hacer ahora sí que un letrerito bien Así, así, claro. o sea, de Claro, aquí poner atención y pongan tendencia, atención. tendencia no es sentencia. O sea, hay una tendencia de la mente a procesarlo así. No quiere decir que esté sentenciado. O sea, si te pasa algo así, es que no sé qué estudiar, si arte o leyes, ¿no? Que no tienen nada que ver, estás frente a un tema transgeneracional, ¿no? Hay un doble ahí, una reposición, un yacente que quieren decir cosas diferentes y ahorita les explico, pero ¿por qué? Porque no tienen nada que ver. O sea, ¿no? O sea, una cosa que digas, ay, estoy entre estudiar medicina o enfermería, ok, o sea, no, No está tan están difícil, pero los ahí. sí, a mí me pasó cuando yo iba a entrar a la universidad, cuando hice mi examen para la UNAM, no pasé, entonces ya sabes que te pones a buscar. Me entré a estudiar una carrera, la mera hora dije, ¿yo qué estoy haciendo aquí, no? Entonces fue cuando yo dije, oigan, necesito ayuda para que me orienten vocacionalmente porque yo no sabía para dónde caminar. Cuando ya iba yo a decidir a tomar la carrera, un día mi papá me cita en su oficina y me dice, es que quiero que estudies ingeniería industrial. Y le dije, perdón, pa, pero eso ve y estudialo tú. O sea, sí me tuve que poner así al tú por tú con mi papá y decirle, o sea, I'm sorry, lo siento con todo el dolor de mi corazón, pero yo eso no me llama la atención y no quiero estudiarlo. A lo mejor si lo hubiera estudiado, estuviera yo en otro lugar, pero no se sabe, ¿no? Entonces, fue que yo llegué primero, estudié una carrera técnica, estudié fotografía, me gustó, de ahí me brinqué a publicidad y estoy terminando aquí en las redes, o sea, uno nunca sabe hacia dónde te llevan los caminos, ¿no? Y también en el proceso que yo tuve que vivir y las cosas que tuve que afrontar para poder llegar a estar en este momento, ¿no? Claro, entonces te digo, o sea, no quiere decir que sea sentencia. Ujú. Esto, la información que aquí les estamos dando es para que veas y te caches. El tema del inconsciente no es decir, es que lo hice inconsciente. Si ya te estás dando cuenta, lamento informarte que ya es consciente. O sea, el inconsciente no lo vemos. O Ujú, sea, es algo que hacemos en automático, que ujú. todos los demás se dan cuenta menos uno. Aparte te dicen, Todos se ay, dan ¿cómo cuenta que te te pareces? autoengañas O, menos tú. ¿por qué haces las mismas cosas que fulanita de tal, tu abuelita, tu bisabuelo, tu tatarabuelo? O sea, ¿por qué hacen las cosas así? Entonces, ¿en serio? Sí. ¿Neta? Y ahí es cuando te haces consciente. O sea, Ajá.
Si ya me di cuenta, ya estoy consciente, o sea, ya no se vale agarrarme de, ay, bueno, es que fue inconsciente. No, si tomaste la decisión, ya no fue inconsciente, ya fue consciente. O sea, El inconsciente sale ya y nada no te más es asco. enfrentar la verdad y Claro, ahora sí como quien dice tomar el toro por los cuernos, que sí. tampoco no es así de, ay, ¿qué voy a hacer? No, o sea, lo tienes que hacer a tu tiempo y a tu ritmo, tampoco no te estamos diciendo que te avientes como No. gordo en tobogán, no, No, o yo creo sea, que lo primero es que vayas como identificando, ¿no? Entonces te claro, decía, bueno, esto de los dobles, ¿no? Pues si es un yacente, el yacente de lo que hablaba Salomón Shelam, que fue el que nos da el término de yacente, es el muerto, o sea, es el que carga al muerto. ¿Cuándo cargas al muerto? ¿Cuándo puede ser un yacente? Cuando te nombran por un miembro de la familia perdido, o sea, alguien que murió mm, sobre todo en cuestiones trágicas, que ahí es donde más pesa el yacente, y entonces te nombran a ti por el yacente para que vengas a llenar el vacío emocional que dejó, que esa es una carga bien pesada. Y los yacentes, por ejemplo, ¿hablan hacia adentro o hablan súper bajito? O sea, tienen como ciertas características que él vio, ¿no? a ver, entonces vamos a Te poner duermes atención para así como, identificarlos. Entonces, una como el persona sarcófago. yacente Ajá, habla para adentro sí. O hablan y súper bajito, o así que habla así casi de, no es se que, oye, ¿no? O ajá, caminan de puntitas, ¿no? Que es el famoso caminado del fantasma, que van caminando, hay gente que camina de puntitas. pero eso no tiene que ver con alguna cuestión como autismo, porque también ya sabes que dicen que los niños con No autismo, tienen que ver con esta ¿no? parte del, bueno, lo que estudió es Salomón y como les digo, son de las cosas que han salido y que se ha visto que se repite, pero así como método científico que siempre sea, no. O Ujú, sea, son comprobado. ciertas líneas, ¿no? O sea, Ujú, son ciertas características, ¿no? ajá. El yacente tiende a vestirse de negro porque carga al muerto. Como carga al muerto, ¿no? Se siente muy obligado, ¿no? A satisfacer eh, por cuestión, ¿cómo te diré? Hacer felices a los demás. Ay, Entonces, se pone de tapete, ¿no? O sea, siente que su responsabilidad es que mamá o papá sean felices. changos. ¿Sí? Entonces, en aras de eso, se sacrifica muchas veces, se autovictimiza, ¿ok? Tiene este vacío existencial del que hablan, tiene mucho que ver con el yacente. ¿Por qué? Porque parte de mí no existe, porque es el muerto. Entonces les cuesta el ¿para qué estoy aquí? ¿Qué vengo a hacer? ¿Cuál es mi pasión? O sea, le digo, son características, no quiere decir que a todos. Cuando se ve, por ejemplo, si cuando haces tú el árbol, cuando trazas tú el árbol, ¿no? Cuando hay un muerto antes de ti, o sea, todos los muertos para la mente cuentan, siempre. O sea, si hay un muerto antes de ti, tú no eres y tú no, tú creías que eras el primogénito, pues, surprise, no eres primogénito, ¿no? Eres el segundo a bordo, ¿no? O sea, sí esta cuestión del orden en cuestión del transgeneracional sí es importante y sí te acomoda en tu lugar y algo pasa y la persona se centra, ¿no? Oye, a ver, eso me llama mucho la atención. Ay, pues, seguimos con mi ejemplo, porque pues, yo soy la sexta. ¿Eh? Mi mamá tuvo, perdió cuatro. El tercer hermano sí nació, pero falleció a la semana. Y después el siguiente fue pérdida y luego ya vino mi hermano. Entonces, yo soy la sexta y yo para más no nací normalmente de cabecita, nací de nalguitas, Ok. ¿no? ¿No? Entonces me llama Ajá. mucho la atención, o sea, esto que estás diciendo, ¿no? Porque pues, sí, pues yo soy la sexta, ya nada Sí. más uno más y ya me hubiera brincado, chihuahuas, Sí, entonces ¿no? sí es importante, te digo, esta parte de los lugares. Entonces, Ujú, bueno, el yacente normalmente lo identifican después de que hay un aborto. Entonces, por ejemplo, Corbera da una analogía, ¿no? Que para que te des una idea de qué significa para la mente, pues es como si estás en la sala de espera, ¿no? Para abordar el avión y te lo cancelan y entonces se queda, ¿no?
ese ser esperando poder encarnar, ¿no? Para como me lo explica. Entonces llega alguien más, ¿no? Que sería el que sigue, que es el yacente, ¿no? Y dice, bueno, pues yo voy en pues yo iba para allá, pero perdí el mío, no importa, vente. Es como si les dijera eso, vente, ¿no? Entonces lo carga, ¿no? Uy, No, son personas muy duales, son personas de blanco-negro, no de grises, les cuesta trabajo ver los términos intermedios. Siempre tienen dos opciones, no hay más, les cuesta más ver más opciones, tienen una sola perspectiva, a lo mucho dos, ¿no? Y generalmente son encontradas. Entonces, les cuesta ver que haya otras opciones, sobre todo para solucionar cosas, Ujú. ¿no? Que haya varias opciones o varios caminos para encontrar una respuesta o una solución, ¿no? Ajá, Sí. Entonces, les digo, son características. Si te das cuenta que las tienes en ajá, alguno de estas, es ver qué es lo que tú estás identificando con eso. O sea, si eres el siguiente que nació y te pusieron el nombre del que se murió, ¿no? O vaciaron sobre ti todo el miedo de la pérdida del primero, entonces te sobreprotegieron. ¿Para qué te va a ujú, servir a ti darte cuenta? Para que te des cuenta que no es que tú no puedas hacer nada y que seas un inútil porque siempre te lo hicieron por ti, sino que en ese miedo del papás proyectaron en ti el poder darte seguridad, nada más que en este exceso lo que te ujú, generaron fue una gran inseguridad, ¿no? claro, ¿Sí? wow. Pero ahí te das cuenta que entonces no quiere decir que no puedas, no, que sí puedes, aunque el mensaje enviado fue ese, Claro, ¿no? Con todo el amor si quieres, pero claro, o sea, es que volvemos a lo mismo, con mis corazones, no vienen a entender que sus papás lo hicieron conscientemente, no, esto ya es de 7 generaciones atrás, o sea, no lo crean que sí, agarraron y así con la varita mágica dijeron, vamos a tener este bebé así, vamos a ponerle estas no, características y estas, que traiga estas cosas, no, o no, sea, es cuando ahorita, o sea, ahorita después de mucho tiempo que o sea, como estabas diciendo tú, que a través de este confinamiento que tuvimos, que hemos tenido, o mucha gente sigue confinada después de 2 años y medio, este, que están confinados, que pues o que lo observas o lo ves porque lo ves. O sea, no es así de, ay, no quiero, no, pues no podías ni salir a la esquina. Entonces, o te ves a ti mismo o te ves, o sea, era de verlo o verlo, ¿no? O sea, a lo mejor muchos de ustedes se han estado dando cuenta que tienen ciertas características, que tienen ciertas cosas, y precisamente por eso estamos hablando de este tema, porque son temas que nos los han estado pidiendo para que vayamos como aclarando y como les voy diciendo, es una cebolla y se va abriéndole las capitas a la cebolla y pues, nos vamos a tardar para llegar al centro, o sea, falta mucho, claro, ¿no? claro. Y bueno, y esta es solamente una personalidad. ¿Qué O sea, otro? te digo, son como rasgos y lo que se hizo fue como irlas separando, ¿no? Es que nos encanta separar a nosotros las cosas como para entenderlas mejor, ¿no? Ajá, Entonces, bueno, esa es la parte, te digo, de el yacente, la reposición es que prácticamente vienes, ¿no? A llenar ese hueco del muerto, ¿no? Y como tal, pues ahora sí que la misión que te hicieron favor de pasarte es restituir la alegría. Entonces, si no se da en el árbol esa alegría, te sientes el culpable al respecto. Entonces, tienden a ser muy apagados. Y eso sí hay que trabajarlo, pues sí hay que trabajarlo, porque en realidad es que te des cuenta que no es tu responsabilidad. O sea, tú claro, no puedes ser responsable de la felicidad de nadie en el árbol, ¿no? Aunque te hayan concebido así. Entonces, no es que te pelees y digas, ay, yo no quiero. No, es, ok, gracias, entiendo, pero tengo todo el libre albedrío para decidir mi camino, exacto. ¿no? Y No, entonces y que la te única permite ser felicidad que feliz. tienes que buscar y encontrar es la tuya. O sea, si apenas puede uno con uno mismo, ¿cómo vas a andar cargando Sí, que mira, cosas que este no es son el tuyas? impacto del transgeneracional cuando no lo haces consciente y no lo trabajas. Es esto, genera conflicto. La gente que es feliz no le genera conflictos a los otros. O sea, la diferencia entre alguien ególatra
Y alguien con autoestima es eso. El que tiene autoestima no tiene necesidad de lastimar a nadie. No, o sea, no tiene necesidad de, pues te voy a decir luego que opino de ti porque yo soy bien honesto. No, no tiene necesidad de eso porque sabe que no tiene ningún beneficio para nadie, ¿no? Si O ven sea, a alguien así, nada más observa, o sea, si encuentran a alguien así, no es tampoco de que yo soy muy no. chingón, no. ¿Sabes qué es lo que sería maravilloso que pudieras ver a una persona así de feliz? Obsérvala, vela, ve cómo hace sus cosas, ve cómo resuelve con una sola sonrisa, muchas veces así de sonriendo, ya se les abrieron las puertas del mundo y son felices. Y entonces, si sientes que te estás ahogando y que no sabes qué hacer, mira, en primera, aquí tienes a Sandra. Ella es la especialista en esto. O sea, mis corazones, o sea, aquí está Sandra y ella los puede guiar. Si les llamó la atención esto, porque también, han de decir estas dos que se fumaron, ¿no? Pues no, Sí, pero, no, o sea, y pero, pero, fíjate, pero aquí está la opción, aquí tienen a Sandrita, o sea, ella como les dice, nos puede guiar, nos puede guiar, nos puede llevar a esto de dejar ir yendo estas cargas tan pesadas muchas veces que uno no sabe por qué. A veces hasta el cuerpo lo siente uno pesado, pero no es que estés de físicamente pesado, sino que traes una carga que dices, ya no puedo más con esto. sí, o sea, y en la parte de los conflictos, ¿no? Por ejemplo, te decía, dicen, ay, ¿cómo el orden, va a afectarte, ¿no? A nivel psíquico. ¿Cuántas veces oyen a gente que dice, es que me siento fuera de mi lugar, ¿no? O estoy fuera de lugar, esto está fuera de lugar, y es algo que constantemente están repitiendo. Te está hablando que están percibiendo desorden por todos lados y probablemente pudiera venir desde ahí, ¿no? Entonces, si tienes conflictos es ver de dónde, si tiene que ver con el transgeneracional, de veras, no tienes que hacer un ritual acá. O sea, el tema es que te des cuenta para que puedas cambiarlo, ¿no? Y darse Exacto. cuenta muchas veces requiere de un tercero. O sea, yo también tengo mi terapeuta, o sea, todos tenemos nuestro terapeuta, porque cuando uno es el que está en el centro del huracán, cuesta mucho trabajo verlo, ¿no? Entonces es más fácil que alguien que no ha estado en la bolita, que no ha estado en este cuadro familiar y que no está metido en estos fidelidades, lealtades, costumbres, lo vea a que lo veas tú, porque para ti ya se volvió normal. Sí, ya es ahí una cosa de todos los días, ¿no? Por Tú ejemplo, vives. fíjate, en el transgeneracional ves mucho el tipo, o sea, las parejas. Entonces, se repiten los tipos de parejas, ¿no? Entonces, o hay muchas mujeres solas, mujeres fuertes, y entonces tienes que ir a ver qué pasa ahí. Hay creencias, ¿no? En esta información que se va pasando de, no, pues es que todos los hombres o son, Ujú, ujú, ¿no? O sea, mantenidos ujú, o son machos. Y ujú. entonces esa es la información que se riega y con esos ojos ven el mundo. Y entonces todos los demás hombres que no entran en esas dos categorías no los ven. Haz de cuenta que no existen, ¿no? No existen y entonces se mantienen ahí y se vuelve una costumbre familiar y entonces genera conflictos, ¿no? Internos, ¿por qué? Porque ya no estás decidiendo ni eligiendo, estás siguiendo la creencia familiar, estás siendo fiel y leal a lo que dicen tus Las ancestros. No famosas porque, lealtades familiares, que claro, y el tema es que no, la cuestión no se trata de que te rebeles, lo que resistes persiste, lo que aceptas te transforma, porque si tú aceptas que puedes cuestionar a los ancestros sin que eso quiera decir que les faltas al respeto, que no los quieres, sino que es una cuestión evolutiva, ¿no? Y de honrarlos precisamente para poder hacer esa evolución y ser ujú, mejor, pues sí. lo puedes hacer. El tema es que muchas veces las creencias y las costumbres, la cultura, la moral, la religión, te encasillan ahí, no puedes pasar. Entonces, en lugar de poder cuestionar, a ver, ¿y si no hubiera nada más de estos dos tipos de sopa? Si pudiera haber 20 otros tipos y me puedo dar la oportunidad de verlos,
¿por qué no elegir ampliar mi mente, abrir mi visión y ver los otros 20 tipos que hay? Y no le estás faltando el respeto a ningún ancestro, al contrario, o sea, le estás dando al árbol, ahora sí que una amplitud de visión para que pueda evolucionar. Sí, claro, por ¿Sí? supuesto. O sea, es como que te dicen, ¿no? O sea, en el mar hay muchos peces y muchas variedades de peces. O sea, no solamente existe el atún y la sardina, ¿no? Pues, Claro, y es esta parte, por ejemplo, que tú decías, las profesiones también tienen mucho que ver con el transgeneracional, te digo, cuando son tan extremas, ¿no? El hecho que tú le puedas decir a tu papá, oye, no, yo no quiero estudiar eso, yo quiero estudiar esto, no es ni que le faltes al respeto, ni que desafíes su autoridad, ni que te estés rebelando contra sus preceptos, no, nada de eso, o sea, te respeto tu forma de verlo, pero también respeto mi forma de verlo, ¿no? Y yo soy dueño de mi camino, muchísimas gracias, y ya, no hay resentimientos, no hay culpa, no hay mentadas de madre, nada, o ujú, sea, ujú, ¿sí? ujú. Entonces, es esto, muchas veces las profesiones, si el por ejemplo, he visto que si el bisabuelo, ¿no? Porque eran más de los hombres, antes las mujeres no les daban chance de estudiar o no se Claro. veía como algo bueno, entonces no eran muchas las que dijeran, ay, yo quiero, ¿no? Y me voy a lanzar, ¿sí? Entonces, si por alguna cosa dice, ay, a mí me hubiera encantado ser ingeniero, ¿no? Para la segunda generación ese deseo se incrementa y para la tercera revienta, ¿eh? Entonces, seguro van a salir ahí o varios ingenieros o algunos, pero ahí el tema es si realmente es tu profesión y tu camino o estás tú siéndole en esta lealtad construida o fabricada al árbol y estás siguiendo una profesión que no te corresponde. Y ahí es cuando te cuesta trabajo destacar en tu profesión, Chanclas. ¿Y porque cómo? no hay esta Esto es pasión. bien importante porque ahorita yo sé que en muchos países como en Europa a los niños desde muy chiquitos los van orientando y los van como llevando hacia lo que serían buenos en sus profesiones, pero aquí en México no, Pero fíjate, desafortunadamente. más que nada, yo creo que estamos perdiendo el darle la importancia a la pasión. O sea, por ejemplo, en esta cuestión del transgeneracional, en esta cuestión de autoconocimiento, tiene que haber una pasión que te impulse. Si no te da congruencia, si no te da coherencia, si no te da motivación, esta pasión de quiero estar mejor, Ujú. no hay manera que lo logres. Ok. Porque al primer obstáculo desistes y dices, ay, no, ya, tiras la toalla y dices, ay, eso está muy complicado, ya, bye. O sea, no. No. Pero si tienes esta pasión es como el empuje, ¿no? Interno que todos tenemos. No importa los obstáculos, te van a poner 100, 200, te va a valer, ya ni los vas a ver, hasta les vas a agarrar cariño, ¿ok? O sea, pero es esta parte, o sea, en las profesiones es esto. Si la profesión no te apasiona, necesitas ver que no sea un transgeneracional, porque al final es una cuestión de ilusión mental el Ujú. creer que alguien más puede cumplir mis deseos. Uy, qué fuerte. Es que O está muy sea, fuerte si eso, yo quería Sandra. ser médica y tengo 60 años, estás a buen tiempo, ¿eh? Todavía puedes estudiar. O sea, no hay limitantes en ningún lado, no hay una ley como la de gravedad que te diga, si ya te pasaste de los 20, ya te fregaste, ya no. No, o sea, hay gente que Ah, entra a la carrera a los 50 años y encuentra su pasión de vida y son los más felices. Pues a la hora que estés, ¿quieres? Dale para Oye, adelante. ¿y qué pasa cuando eres niño que decías que querías hacer una cosa y terminas haciendo otra? Lo que pasa es que cuando eres niño, ¿no? Ajá. Los niños, cuando estás en esta etapa, Ujú, pues lo que pasa es que estás en una etapa de dogma de fe y entonces todo lo que te digan los adultos que son influyentes para ti, sobre todo efectivamente, ujú. te influencian muchísimo. Mm, O está muy sea, interesante eso. sí, fíjate que incluso nos vamos a salir un poquito del tema, pero en esto de las profesiones, yo de que trabajo con adolescentes y veo, yo creo que el entrar a los 18, 19 a una carrera es demasiado pronto. O sea, no tienes la madurez ni cognitiva ni emocional para poder elegir esto porque vas a estar entre la expectativa del árbol
y lo que a ti te gustaría, pero todavía no alcanzas a centrar tu pasión. Yo sí creo que los chavos deberían de esperarse por lo menos un año, o sea, salir a los 18 y ahora sí, échate un año a ver todo lo que hay, ¿no? Visualízate cómo te ves ahí, te ves feliz, te ves contento, te motiva todos los días, es tu pasión, vas, o Vas, sea, vas. pero no, es que me dijeron que esta carrera me dijeron que es buena, esta es que es la carrera del futuro, es que esta me va a dejar dinero, No, y híjole, estudiate está este cañón. idioma y estudiate esto otro, ¿no? O sea, Sí, así, ¿no? entonces, Y si no te gusta y no, nomás no, pues es que no, no, por no, más que no lo quieras, no, pues no, como dices, esa, falta esa pasión, esa sí. emoción de decir, ay, es que voy a hacer esto y voy a hacer esto otro Sí, el amo, es que amo lo que hago, ¿no? O ajá, sea, y lo podría exacto, hacer pero 20 a, horas. hay veces que a veces la gente dice, amo lo que hago y por dentro dicen, no, me No caga lo se que estoy nota. haciendo, ¿no? Sí, por eso te digo, o sea, cuando uno se autoengaña, se nota, ¿eh? Hoy le decía, estaba con una O sea, paciente y como era que eso, viene, la amabilidad forzada se nota. O sea, oye, no es que o sea sea, amable o buena la que, ay, guapa, linda, preciosa, esos excesos se notan y la persona que está del otro lado sí se da cuenta que está mega forzado, o sea, no es algo que fluya. Hay gente que no te dice tantas cosas lindas y percibe su amabilidad sin que oye, y te aquí ponga linda, preciosa, hermosa, ¿no? ¿dónde entraría esta famoso, porque lo he estado viendo mucho, este famoso síndrome de la impostora? Ese tiene mucho que ver con el transgeneracional, Mm, porque ya, estás jugando el papel que el árbol espera que juegues. Por eso te sientes como una impostora, porque no estás siendo tú, no estás descubriendo tu identidad, estás jugando a la personalidad. Personalidad viene de botarga, es tu disfraz, no es lo que tú eres, que es lo que mucha gente confunde. Personalidad es algo que yo construyo y yo fabrico a lo largo de mi vida para adaptarme a un mundo social. ok. Pero no quiere decir que eso así sea. O sea, que yo sea así. Quiere decir que es mi disfraz que me pongo para irme, ¿no? Por la vida, ¿no? Uy, está, Entonces, sí, está o sea, intenso, esto está, es sí, y te digo, y fuerte, es o bien sea, importante ver qué viene del árbol, ¿no? ujú, Y qué construiste tú, porque tú fabricaste un montón de cosas en tu cabeza y de conceptos y de locuras desde que eras chiquito, que claro, fuiste captando. Pero el tema del transgeneracional es, ¿qué es la batuta que me pasan, ¿no? ¿Qué significan todos los conceptos de valores, por ejemplo, ¿no? ujú, Cada árbol tiene su significado de honestidad, de bondad, de amabilidad, ¿no? De lo correcto, de lo bueno, de lo malo. O sea, no quiere decir que todos tengamos el mismo, ¿eh? Quiere decir que esto va por algo. Hay costumbres que se repiten, ¿no? Entonces luego ves que la abuelita tuvo a la hija a los 15, la hija a los 15, la nieta a los 15, la bisnieta a los 15. Eso es una costumbre y esa es una información transgeneracional que muchas veces no es lo mejor para la persona. Pero como está siguiendo la tradición familiar, pues ahí va, ¿no? El maltrato también se vuelve una tradición familiar, las faltas de respeto, o sea, eso se van pasando como tradiciones familiares y entonces cuando alguien se quiere salir de ahí, ¿no? Normalmente por eso dicen, es que la ven como la oveja negra, porque está diciendo, oye, yo no quiero las faltas de respeto, yo no quiero el maltrato, y no sabe cómo salirse de ahí sin hacerlo peleando, sino dándose el derecho a elegir. Si tú te das el derecho a elegir, no tienes que pelear nada. ¿No? uy, uy, eh, está muy interesante. Oye, Sam, ¿y cómo puedes empezar a construir tu árbol? O sea, para empezar a, a observar o ver este tipo de personalidades de con lo que estamos hablando ahorita. O sea, Mira, ¿cómo? yo te diría que más que armarlo,
que ahí lo interesante de cuando la persona lo arma no es lo que la persona está viendo, sino el terapeuta lo que ve, porque ahí sale todo el desorden, ¿no? Cuando lo Ok, arma. ok. O por ejemplo, en algún curso que di, llega y me dice, mira mi árbol, entonces lo veo y le digo, ¿y dónde estás tú? Ay, me olvidé. Eso te habla mucho de la persona, ¿eh? No se ve. Para ella no existe en su sistema familiar. O sea, pues te digo, más que para el que lo pasa esa información para el terapeuta. Yo O lo sea, que yo, te diría es, ajá, ¿por dónde pueden empezar? sí. Vean cuáles son sus áreas de conflicto. O sea, no encuentro pareja, no me va bien en las chambas, no tengo dinero. O sea, no importa, ay, hoy gano tanto y mañana me pasan que se me va. O sea, ¿dónde están tus áreas de conflicto? ¿Cuáles son tus conflictos recurrentes? O sea, si es que siempre tengo un mal jefe, ahí hay algo. Son cosas que se repiten. No es el Ujú. jefe, ¿eh? Es que lo estás seleccionando. Uno va y elige lo que le está resonando, o sea, lo que te parece familiar. Lo otro te cuesta trabajo. Y es bien fácil. Yo les pongo un ejemplo para que A veas. ver, Nosotros venga. aquí tenemos un estilo de vida, ¿estás de acuerdo? Sí, ¿No? claro. Lo más marcado en nosotros, bueno, yo creo que en muchas culturas, es la comida. Entonces, Ah, si yo te digo, oye, fíjate que te voy a hacer un taquito de rata con mosca, ¿ya viste qué sentiste? En ujú. automático, tu cuerpo es así como de, Ujú. o sea, por guácala, ¿no? Así como de, ¿sí? Porque se sale de lo que tú llamas normal, de tu tradición, de lo que, ¿no? Pero si le dices a alguien más que está acostumbrado a comer eso, pues es como si a nosotros nos dijeran, oye, te doy un taquito de moronga, ay, sí, buenísimo, y alguien dice, ¿ta O de moronga? La sangre, guaca. chapulines, ¿no? De chapulines que Sí, son ricos, muy ricos, sí, ¿no? o sea, entonces como que es igual. O sea, ¿qué te causa conflicto? Es aquello que no te está embonando. A lo mejor puede ser la tradición familiar de tu casa y no te embona, o sea, te genera conflicto, Ajá. ¿no? O a lo mejor puede ser que en tus relaciones veas esos conflictos, ¿no? En tus frases, siempre que, por ejemplo, en programación neurolingüística dicen, si haces generales, o sea, todos, nadie, por ahí va, porque ya estás yendo así como que al exceso, ¿no? Búscale ahí. Nadie me quiere, nadie me pela. Ahí hay un Así como la canción, ¿no? sí, Nadie me quiere, todos me odian, ¿no? sí. Las fobias, todas las fobias son transgeneracionales. Madre santa de Dios, aunque te la Y hayan eso es provocado. porque les digo que va como agarrando fuerza, ¿no? Tras generaciones. Entonces, Ajá. ya cuando llega la generación de la fobia, es porque ya ese miedo se ha ido heredando, ¿no? Porque hay alguna situación, ¿no? Eh, por ejemplo, de las arañas, sí, y hubo un ancestro que efectivamente tuvo un tema con una araña que le picó y se puso grave, y entonces se pasa la información de la araña Ay, ay, es ay, peligrosa, la araña ay, es ay, peligrosa, ay. la araña es peligrosa, y de repente en una generación revienta, y entonces se vuelve una fobia, ¿no? Por ejemplo, así otras fobias que comúnmente aquí es, por ejemplo, el encierro, la claustrofobia, sobre Ajá. todo en mujeres, ¿no? Se ven estas fobias porque en la revolución, cuando había la revolución, a las mujeres las metían en los sótanos o en las cosas para que no les hicieran daño, para que no las violaran. Entonces, imagínate estar en un sótano oyendo ruidos, pues claro que te mueres de miedo, o sea, te da de verdad unas angustias tremendas. Entonces, eso se queda ahí como que es peligroso, aunque te está poniendo a salvo, lo vives como peligroso porque el miedo está mandando una señal de, híjole, esto no está padre, estoy en Ajá. riesgo de muerte. Y entonces se pasa, y claro, pues luego tienes gente que no aguanta espacios cerrados, sobre todo mujeres, no les gusta porque hay una información transgeneracional. Entonces, por eso es bien importante que lo trabajen. O sea, las fobias se pueden, claro, sobre todo en el transgeneración es como mucho más rápido porque cuando comprendes, se suelta, ¿no? También hay otras técnicas de aversión que te ponen la araña o lo que sea, ¿no? Y te enseñan por la respiración a soltar. Ujú. Así hay varias técnicas, pero el Claro. transgeneración lo que ayuda es que cuando hay comprensión es más fácil soltar sin pelear. Wow.
¿no? La escultura, por ejemplo, ¿no? En México tenemos una gran tendencia al drama. Eso es una tendencia cultural. Ah, bueno, o sea, ya, o sea, no crean que somos exagerados. Eso lo No, traemos de herencia, muchachos? sí, o sea, entonces es este tema del sufrimiento y ahora ves a muchos de no, no drama, cero drama, ese es el tema, o sea, más bien de tu drama, ¿no? Para que puedas trascenderlo. Trascenderlo es entenderlo y cambiarlo, cambiar la percepción. Y también es como lo que hablábamos en temas anteriores, ¿no? O sea, que parte de nuestra sombra, o sea, de lo que le llaman la sombra, nuestra parte oscura, pues viene todo este material, toda esta biología, todo esta información genética. Y no es que te pelees con ella y que le tengas miedo a esta parte de la sombra, sino simplemente aceptarla, asimilarla, comprenderla, entenderla y hacer lo que tengas que hacer para que tú, si, bueno, es que también, como estabas diciendo hace rato, tienes el libre albedrío de que si te quieres seguir quedando en ese lugar o te mueves de ese lugar y te vas a otra cuestión mejor o no sabemos a lo que te vayas a mover. Claro, Porque tú tienes o como dice, a la lo última mejor ese es palabra y tu la última mejor, decisión, ¿no? a lo mejor ese es tu mejor y está bien. Ujú, exacto, pero ya lo reconociste, ya la viste, palpaste, ya la sentiste. Entonces, aquí sí es como abrir todos los sentidos, abrir todos, eh, empezar a hacer el trabajo, es una de como las recomendaciones de observación. Obsérvate las palabras que dices, cómo lo dices, eh, y qué impacto tuvo en la persona que está enfrente de ti. Ya desde ahí ya te empiezas a dar cuenta de muchas cosas. Hasta observa tus pensamientos, o sea, ¿qué estás pensando? ¿Cómo los estás aterrizando esos pensamientos? Es lo que me dice mi conocida de programación también neurolingüística, ¿no? Que, o sea, obsérvate cómo eres con unas personas, cómo eres con otras y por qué cambias, o sea, por qué cambias con un entorno y por qué cambias con él, o sea, con el otro eres totalmente diferente, por qué no puedes seguir siendo la misma línea, seguir siendo tú, ¿no? Entonces ahí ya hay una cuestión, entonces es cuestión de mucha observación y de no observarnos tampoco con el látigo, como como decías el otro día, ¿no? O sea, no es latigarnos y no es castigarnos y no es llevarlo al extremo, a pendulear, no, simplemente ya lo reconociste, qué padre que lo pudiste reconocer, qué bien que ya entendiste y ya reconociste esa parte tuya. Tienes la decisión y tú tomas la decisión hacia dónde te vas a ir y cómo lo vas a trabajar y cómo lo quieres trabajar. Si lo quieres trabajar, mira, aquí está Sandrita. Te vuelvo a repetir, aquí está Sí. Sandrita que nos puede ayudar a trabajarlo porque se me hace o sea, todos los temas que hablamos contigo, Sandra, son muy interesantes porque son muchos aspectos y son muchas despellejadas de, como les decía hace rato, de la cebolla de que va sacando y a veces está muy oscuro y está muy negro y está putrefacto, pero es algo que tienes que pasar porque es esa parte también de la sombra para que tú tengas lo que nosotros le decimos en Cábala, ¿no? Vacía la vasija de esa oscuridad, o sea, porque lo que tienes adentro de la vasija, pues ya se llenó, ya está oscuro esa parte de ahí. Vacíala y rellénala, pero rellénala ahora con lo que tú quieras, pero que sea con algo luminoso y que sea con luz, o sea, es volver a hacer como el ciclo y no importa cuántos ciclos y cuántos comienzos tengas tú, siempre y cuando estés con la conciencia de lo que quieres hacer y cómo lo quieres hacer, ¿no? ¿Sabes? Sí, te digo, o sea, hay muchas formas, hay muchas técnicas, hasta con yoga, con respiración, te va a ayudar a abrir la puerta. Si Sí. no puedes cambiar tu percepción, o sea, si para ti la forma en la que estás observando los conflictos tiene todo el sentido, o sea, Ujú. tienes muchos argumentos para decir, me hizo, siempre es así, entonces sí necesitas buscar ayuda. ¿Por qué? Porque o sea, está tan grabado, o sea, está tan así, es súper verdadero tu programa y tu creencia, que para voltearla sí necesitas ir para que alguien te ayude a empezar a cuestionarte y te abra que hay otras maneras de verlo. O Sí. sea, porque nos casamos con muchas cosas, ¿no?
O sea, por ejemplo, una de las cosas que he visto súper fuertes es este sufrimiento de los hijos porque mi mamá no me quiere como yo quiero que me quiera. Y sacarlos de ahí es todo un tema, porque no es que no me quiere, y te dan 800 argumentos del por qué no te quiere. Ujú. Entonces, yo, por ejemplo, una de las cosas que cuestionas es eso. A ver, ¿dónde dice que las madres para demostrar su cariño tienen que ser A, B, C, D, E? ¿Dónde dice? No Y no, dice. las pobres mamás no tienen el Ya, manual como para criar a un hijo, o sea, desde claro. ahí, o sea, Y hay yo que, tengo amigas que tienen hijas chiquitas y a veces no saben ni por dónde hacerle, ¿no? Y es la claro. recomendación de la abuelita, la recomendación de la mamá, la recomendación de la tía, la recomendación de la prima que ya tuvo hijos y mira, y pues yo, o sea, entonces tampoco las mamás vienen con un manual, ¿eh? Adolescentes, No, y entiéndelo. mira, y hay de todo, o Y hay sea, de hay de todo. todo así que en esto En hay la de venia todo. Hay del mamás Señor. que tampoco quieren a sus hijos y se vale, ¿no? Los tuvieron por traición, no los querían. O hay mamás que culpan a los hijos de su suerte, o sea, y no por eso no quiere decir que tú entonces ya no puedas sanar. ¿Por qué? Porque ¿dónde pones la solución para sanarte? En que cambie la otra persona. Y eso, No es, eso te deja encasillado en sufrimiento para siempre. Entonces, no, y es en verdad, una pues terapia lo que se hace es trabajar eso para que veas que tu percepción, tu forma de ver las cosas, tu forma de vivirlas no es la única. Y empieces a abrirte a ver que hay muchas maneras de ver lo mismo, que no hay nada que diga, esto es bueno y esto es malo. ujú, No, depende además de quien lo vea, que te pueda ujú, hacer y que puedas ir neutralizando eso que sientes. También se trabaja a nivel emocional. ujú, Muchas veces la comprensión, si no trabajamos lo emocional, no nos alcanza. Necesitamos trabajar las emociones. Necesitamos darnos permiso de sentir eso y de poder empezar a bajar la guardia de que nos estamos todo peleando con ese dolor, con ese sufrimiento, para que empiece a soltar el otro lado también, que es esta sensación, ¿no? De dolor o de sufrimiento, y empieces poco a poco a bajar, a bajar, a bajar la intensidad hasta que hay un momento en que ya estás en paz, sí, ¿no? exacto. Bueno, en mi ejemplo, o sea, yo cuando empecé a trabajar en mí, empezaron a cambiar mi entorno. O sea, no es que cambien la personalidad, sino que uno ya no está tan a la defensiva, ¿no? Y que Ujú. sientes que todo el mundo te está agrediendo y que todo el mundo te está queriendo hacer daño, ¿no? O sea, es cuando tomas la decisión de uno, trabajar en uno mismo o empezar a observarse a uno mismo. En ese momento, de verdad, el mundo se abre y dices, ay, ¿en serio? O sea, así era la onda. Y no se crean que ha sido fácil, o sea, han sido más de 22 años de mi vida que he estado trabajando yo en mí. Y algunos procesos han sido más rápidos, algunos otros. ¿Por qué? Porque también uno va encontrando el camino por donde le vaya fluyendo mejor en las cosas. Pues también es prueba y error, o sea, no es que todo si que te vas a hacer una cosa sea perfecto, o sea, si en ningún momento algo no te funciona, pues hay muchas opciones, pero ya tomaste la decisión de abrirte al camino, de entenderte, o sea, comprenderte a ti, ¿no? Y observarte, que es lo más importante, ¿no, San? Sí, sí, sí. Sí, por luego, o sea, en esta, pues además pues, yo les decía, les diría, anoten sus conflictos, chéquense, incluso hasta los físicos. Cuando hay enfermedades repetitivas, también por ahí puedes apuntarlas. Si hay una relación entre la forma en la que piensas tus emociones, las reacciones de tu cuerpo, la cantidad de energía que tienes todos los días, es claro que hay una relación, ojalá y todos empezáramos a trabajar en conjunto por la salud del paciente, ¿no? Pero bueno, hasta ahorita muy pocos se han abierto, Ujú. ¿no? Pero, o sea, ahora sí que en estos programas con Yola, pues vamos a tratar de que vengan, porque sí trabajo con Sí, varios claro, médicos y sí se han visto que es mucho mejor el cómo el tratamiento, ¿no? claro. Avanza y sale súper rápido cuando se integran varias partes en el proceso, ¿no? O sea, Sí, hay estos tipos de terapia, medicina, ¿no? Que terapia, son meditaciones, exactamente. Y los precisamente son doctores, las el opciones que medicamento, les todo. estamos presentando aquí nosotros Ujú, corazones. Que tengan, o sea, que no solamente, o sea,
No solamente estén en terapia con Sandra, ¿no? Que vayan con su médico general, ¿no? Que también, o sea, hagan otras actividades, o sea, no solamente, o sea, puedes irte a hacer desde natación, básquetbol, esas cuestiones físicas, pero que estés como que seas congruente con lo que estás haciendo, ¿no? Que empiece a haber una congruencia. Y muchas personas trabajamos así de ese método, ¿no? A mí, por ejemplo, me han llegado casos, oye, Yola, fíjate que hay una persona así, así, con esas características. Cuando yo les doy las terapias, le digo, ¿sabes qué? Siempre que vengan a terapia conmigo del Reiki, por ejemplo, yo siempre también los mando con un apoyo psicológico. ¿Por qué? Porque uno va removiendo energías y entonces van siendo como emociones o sensaciones y luego no saben ni cómo manejarlas. Entonces, en terapia se trabaja eso. O sea, sí es como un conjunto de todo esto y me voy a echar un golazo ahorita yo misma, a mí misma aquí en este lugar, que ya, si han visto mis redes últimamente, ya estamos trabajando en un centro que también Sandra próximamente, no sabemos cuándo, pero lo vamos a organizar. Algunos talleres y cursos en el centro de una queridísima amiga, casi hermana, que se llama Exhala, que está en la Colonia Condesa, aquí en la Ciudad de México. Y los que están de fuera, pues vamos a ver si luego podemos organizar cosas en línea también, o sea, porque son cosas, ya es un lugar que es donde queremos, estamos fomentando este trabajo, ¿no? Que no solamente sea un trabajo físico, sino también mental y también que sea espiritual. O sea, que tengas como el conjunto de las tres cosas y que vas a tener apoyo psicológico. Hay muchos terapeutas ahí vamos, hay recomendaciones. Una de esas tantas también está súper recomendadísima, Sandra, donde yo también voy a estar dando terapia, donde está una persona que fue mi maestra, que es de Palabra de Brujas, saludos, Pau. O sea, habemos todo lo que queremos hacer en estos lugares y estar trabajando con estas personas es que sea integral. O sea, que no solamente trabajes tu alimentación, tu parte física, sino que también vayas trabajando las emociones, porque muchas veces si tienes un problema de alimentación es por las emociones que te estás comiendo o que no te estás comiendo o que no estás queriendo. O sea, todo es como relativo y como todo es un conjunto, ¿no? Entonces, ya empezamos a ver lugares así. O sea, ya hay centros, ya hay personas como Sandra, como Patti, como Paola, como Anara, que estamos queriendo trabajar de esa manera, porque sabemos la necesidad que está en este tiempo, la gente está teniendo para este tipo de cuestiones, ¿no? O sea, que vayamos de la mano, que yo sé que me has mandado gente que yo necesito que se ponga a meditar esta persona, dale una meditación fácil, así, ok, vamos, adelante. Y entonces vamos trabajando de la mano, ¿no? Hasta, pueden ser, o sea, como que yo sé que trabajas mucho con los adolescentes, pues los adolescentes con los papás y que lo que está haciendo el adolescente le está impactando al papá y la mamá está resolviendo situaciones y el papá está resolviendo situaciones porque el hijo está trabajando. O sea, así de sencillo, ¿no? Así es, ¿No? así es. Y yo Entonces, creo que sí, estos temas dan para mucho. sí, Entonces, claro. pues vamos a seguir platicando del transgeneracional. Igual les voy a traer como ejemplos para que Claro. vean si se identifican, Ujú. ¿no? Y lo que siempre me dicen, ok, es ya me di cuenta y ahora qué hago. Entonces, también para que veamos ahí todas las técnicas que pueden ustedes empezar a trabajar, ¿no? Y aquí Pero las te digo, lo vamos a primero empezar es a ver, mis identificar. corazones. Gracias a Sandrita. No se olviden de pasar tanto por las redes de Sandra como por mis redes. Ya sea que en una les pongamos o en el Instagram o en el Facebook, yo a veces en el TikTok, como ejercicios o cuestiones que ustedes pueden empezar a trabajar para este tipo de cuestiones, ¿no? O sea, vamos a lo mejor a poner un cuestionario en el cual puedas identificar, o sea, si eres esta personalidad que dijimos hoy, porque hay muchas, y eso nos da para muchas otras, pláticas más adelante. Entonces, pues, de momento, San,
danos tus redes, cómo se contactan contigo. Ya saben, mis corazones, siempre está apareciendo todo el tiempo aquí la información acá abajo, en esta parte de acá abajo, está apareciendo todo el tiempo. Y de verdad, dense oportunidad de hacer algo diferente, algo que a mucha gente necesita escuchar esto, y cuando sienten, aquí estamos para apoyarlos, para guiarlos. Y San, otra vez, échanos todas tus redes, porfa. Bueno, a mí me encuentran en Facebook como San Terapeuta. Ahí pues voy subiendo cosas y bueno, para sesiones, terapias, me pueden mandar mensaje a mi celular es 55 54 34 3303. No contesto llamadas porque normalmente estoy en sesión, entonces, pero sí me mandan un mensaje y en cuanto termine, pues ya me comunico con ustedes, ¿no? Sí, y recuerden, estamos aquí en el canal de YouTube, estamos en Facebook, estamos en Instagram y estamos en TikTok. Todos como Conciencia con Yola. Si no, tenemos un correo que es concienciaconyola@gmail.com. Entonces, de verdad no tienen cómo decir, no sé cómo, o sea, ¿cómo me contacto? Nah, háganse mensos, no. Ahí saben, ahí están todos los canales, ahí están los botones, al final del cuadro aparecen todas las ligas directamente a todos los canales. Entonces, por favor, les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado el día de hoy. Este tema da para mucho, mucho, mucho más que hablar. O sea, solamente hablamos de una personalidad, ni sé de cuántas son, que sean, o cuántas sean, San, pero tenemos mucho material por adelante para seguirlo platicando con ustedes. Y pues les agradecemos mucho y nos vemos hasta la próxima. Bye bye, mis corazones. Muchas gracias a todos, muchas gracias a ti, Yola. Bendiciones a todos, gracias. Bendiciones a todos, bye.